Bienvenidos al programa Discutamos México. El día de hoy vamos a discutir un tema especialmente fascinante, pero también inquietante, el de la prospectiva política. ¿Qué futuro le espera a México? ¿Qué futuro vemos a corto plazo? ¿Qué futuro vemos a largo plazo? ¿Qué perspectivas políticas tenemos enfrente de nosotros? Para ello, hemos invitado a tres magníficos exponentes de la política mexicana. Tres personas que han reflexionado ampliamente sobre nuestro panorama político. Vamos a tener con nosotros a Jorge Alcocer, economista formado en la UNAM, fue diputado federal de 1985 a 1988, fue subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación de 98 a 99 y es actualmente el director de la revista Voz y Voto. Tenemos también al abogado Germán Martínez, bienvenido. Él ha sido secretario de la Función Pública en el gobierno de Felipe Calderón en el año 2007 y sobre todo es conocido por haber sido el presidente nacional del PAN desde fines del 2007 hasta el año 2009. Y también tengo el placer de presentarles a Ruth Zabaleta, socióloga que se ha formado en la UNAM y conocida por haber sido la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados entre 1998 y 2000 y jefa delegacional de la delegación Venustiano Carranza. Es muy conocida, ha sido muy conocida como dirigente del Partido de la Revolución Democrática, al cual ha dejado de pertenecer recientemente. Bienvenida, gracias, Ruth. muchas gracias. Pues vamos a empezar este tema abordando, les voy a pedir, abordando un tema concreto desde el cual podríamos después desprender otros temas, que es el tema de la reforma política. El futuro es un tema que yo quisiera abordar desde la perspectiva del futuro próximo, es decir, preguntarles en general si creen que es posible a corto plazo una reforma política y en qué sentido debería ir esta reforma política. Quisiera preguntarte en primer lugar, Jorge, ¿tú crees que habrá próximamente una reforma política? ¿Es posible? ¿Es probable? Una reforma que garantice, se ha estado discutiendo, que se forme una mayoría clara en las cámaras o bien que por el contrario desarrolle más la proporcionalidad que ya existe en la representación. Hay diversas alternativas, lo sabemos, hay la alternativa priista tradicional que propone básicamente fortalecer los aspectos mayoritarios. Tenemos una también tradicional propuesta, a veces un poco vaga, de la izquierda democrática que quiere más proporcionalidad, más parlamentarizar más al régimen. ¿Qué opinas tú, Jorge, sobre la reforma política y qué podemos esperar a corto plazo? Yo creo que México, el sistema político mexicano requiere reformas de manera más o menos urgente para superar trabas que ya está clarísimo que nos generó la alternancia desde el año 2000. O sea, no es lo mismo un presidente priista con la disciplina, respaldo del resto de los actores políticos de ese partido, gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados, que un presidente de otro partido. En este caso tenemos dos presidentes surgidos de las filas de Acción Nacional, que no cuentan con esos mecanismos del pasado para su operación y para la eficacia de su accionar como gobierno. Creo que necesitamos introducirle al sistema político mexicano elementos que contribuyan a la cooperación y que permitan que no sea el conflicto, que dejen atrás el conflicto o que cuando menos permitan trascenderlo a partir de algo que tenemos ya incorporado en nuestra sociedad, Roger, y en nuestro sistema, que es la pluralidad. La pluralidad política va a ser, ya lo es, pero en el futuro creo que se va a reforzar esta situación, va a ser el signo de México. Y entonces, ¿en qué estoy pensando? Por ejemplo, una medida concreta. Que incorporemos
al sistema presidencial elementos de parlamentarismo, como por ejemplo la ratificación del gabinete. Si quien tiene la presidencia de la República cuenta con mayoría en el Senado, si fuera el caso de que el Senado ratifique, como lo es en Estados Unidos, pues no tendrá problema, ¿no? Tampoco hay que ponerle demasiados requisitos a esa ratificación de gabinete. Me parece que con mayoría simple en el Senado esto debería transitar. Pero si el presidente no tiene mayoría en la Cámara o en el Congreso, esto propiciará, a mi juicio, obligará, empujará la formación de algo que también parece estar en nuestro horizonte, gobiernos de coalición. Y no esta parálisis en donde nadie gana, nadie puede empujar nada, porque simplemente lo que impera es la confrontación. Hay otros muchos temas, no me quiero alargar, Roger. Está el asunto de la reelección de legisladores, en donde no hay acuerdo dentro de los propios partidos. En fin, ahora, termino. Posibilidad en este momento y viendo al 2012, Roger, pues mira, si logramos cuando menos terminar de ajustar la parte electoral, en lo que nos quedó pendiente, yo me daría por bien servido. Creo que no vamos a tener muchas condiciones para pensar de aquí al 2012. Sobre todo porque octubre de este año, elecciones inician en 6 estados, entre ellos el Estado de México. El año que entra, perdón, el año 2012, elección presidencial. No veo condiciones. Me gustaría ser más optimista, pero soy más bien lo contrario. Más bien pesimista. Germán, yo te quiero preguntar, ante las reformas que se han discutido, ante las reformas propuestas, que son diversas, ¿tú qué puedes prever? ¿El PAN oscilará hacia lo que se ha llamado una derecha conservadora o escogerá un camino moderno y liberal, ¿no? Esta discusión, yo sé, es viva dentro del PAN y fuera del PAN también. ¿Logrará el gobierno de Calderón algunos elementos importantes de reforma política? Y además de eso, paralelamente quisiera conocer tu opinión sobre si el PAN llegará a aceptar las reformas que ya ha realizado e impulsado la izquierda. Me refiero al tema de la despenalización del aborto y el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Son reformas importantes que se han realizado en el Distrito Federal. ¿Acabará el ala moderna del PAN, así es que existe, te lo voy a preguntar, aceptando esto? ¿Van a acabar de digerir estas reformas o va a seguir siendo un tema a futuro complicado? Bueno, primero agradecer la invitación y de verdad de lo macro a lo del partido. En tema de la reforma política, yo estimo que es difícil. Coincido con Jorge en que las condiciones son difíciles, pero que debemos seguir poniendo el dedo en la llaga. Nuestro sistema político mexicano se ha transformado de manera gradual, se ha transformado lentamente, y con ganar uno o dos de los temas pendientes que tenemos sería bueno. Coincido en la reelección, la segunda vuelta. Yo creo que hay una democracia ya sobrereglamentada. Hemos sobrereglamentado nuestra democracia. Los tribunales electorales, los institutos federales electorales se han convertido ya en tribunales de censura para las expresiones de los políticos o de los candidatos, y eso no es bueno para la libertad ni para fortalecer a la democracia. Creo, en términos generales, que la democracia mexicana no tiene sabor ni color y que lo que le hace falta para fortalecerla es precisamente ponerle sabor y color. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos identidad. Los ciudadanos dicen, coloquialmente, todos los partidos son lo mismo, porque la verdad es que hemos perdido los referentes de identidad. Para mí ese es el problema de nuestra democracia. Y dicho eso, lo ligo con la segunda parte de la pregunta. El Partido Acción Nacional, desde mi particular punto de vista, evidentemente no hablo por el PAN, debe tomar una ruta más libertaria, más liberal, más de centro, menos conservadora. Debe abrazar sin miedo las libertades. En ese horizonte, el Partido Acción Nacional va a tener futuro. Hacia el interior, tenemos expresiones de tradición conservadoras que debemos aquilatar. Hay católicos liberales, tú los has estudiado perfectamente. Ahí está Gabriel Said, ahí hay gente como López Velarde,
Ahí hay personas y hay una corriente de pensamiento que está necesariamente imbricada al PAN con una serie de tradiciones que debemos respetar, pero yo soy de los que opina que el PAN va a tener futuro solo en la libertad, solo si abraza la libertad en estos temas. Germán, hay un tema que mencionaste que a mí me inquieta y que voy a trasladar la pregunta a Ruth, que es el problema de la identidad. Muy bien has dicho, es necesario que el Partido Acción Nacional se acerque al centro, se modere. Eso puede generar algunos problemas de identidad seguramente porque hay corrientes en la izquierda, Ruth, porque están también intentando impulsar una versión avanzada, moderna de la izquierda frente a una izquierda conservadora, más radical, pero que ubica en esa radicalidad su identidad, ¿no? Y vemos, me ha parecido percibir, lo he dicho en varias ocasiones, que hay una confrontación entre tradiciones de carácter socialdemócrata más centristas y tradiciones populistas emparentadas en algunos casos con tradiciones liberales. A partir de este esquema que me gustaría que comentases, Ruth, ¿qué reformas prevés a corto plazo que pueda plantear la izquierda? Ya he mencionado unas que ha realizado, la despenalización del aborto, la legalización de los matrimonios gay, pero ¿qué otras? ¿Eres optimista o pesimista ante este panorama y ante estas corrientes, estos problemas de identidad del partido de la izquierda y sus aliados? Yo coincido con Germán respecto a la identidad, pero también coincido en que los cambios se podrían dar siempre y cuando precisamente esa identidad que él plantea del PAN también se dé del otro lado, en la izquierda, y se presionen. Hay una alianza entre los, digamos, más liberales del PAN y los más democráticos o demócratas del PRD o de la izquierda. Hagan una alianza para presionar al PRI para que realmente se realicen cambios de reforma política y cambios de fondo en este momento. Yo soy pesimista respecto a que pueda lograrse algún cambio porque acabamos de ver un proceso de elecciones en este año y aunque nosotros, los ciudadanos en general, estemos pidiendo que haya otra actitud de los políticos, que haya otra forma de hacer política, siempre la circunstancia de lograr los espacios de poder, de tener el mejor resultado, la mayor eficacia, la mayor eficiencia en términos electorales, impide que haya un sentido de solidaridad de los políticos para con la política nacional. Siempre es lo más inmediato y en este caso no va a haber excepciones. Otra cosa también que a mí me parece importante resaltar es, independientemente de las voluntades que tenga la izquierda se ve disminuida después de esta última elección. Es una izquierda que seguramente se cobrará facturas muy caras al interior y que difícilmente veo que esta ala democrática o democratizadora que ha luchado contra el populismo interno, contra conceptos que le hacen daño en términos de poder liberarse y poder hacer estas alianzas con sectores de centro, de avanzada, incluso con sectores empresariales de avanzada, creo que van a quedar muy disminuidos y que no tendrán posibilidades de imponer, de poner su sello y en esta parte cada gobierno pone su sello para gobernar y creo que aquí el PRI debería de reflexionar que si así como se están viendo las circunstancias en cada elección local, están en la resurrección, están resurgiendo, deberían de pensar que prever el escenario de los cambios de reforma política que se requieren en este momento, contemplando que la reforma política no se circunscribe exclusivamente desde mi punto de vista a la situación electoral, sino a la circunstancia económica, política y social del país, deberían de impulsar en este periodo, en este más que ninguno, los cambios, porque yo, a diferencia de Jorge Alcocer, difiero en la cuestión del pluralismo. La última reforma electoral que logramos aprobar en el 2007, de la que yo me sentía muy orgullosa ahora que se ha ido evaluando con el tiempo en las elecciones, lo que nosotros provocamos fue irnos a un bipartidismo
que impide precisamente tener un pluralismo de participación política. Yo no veo que los partidos emergentes, que los grupos políticos que quieran hacer partidos nuevos tengan la oportunidad de participar, y lo que veo más bien es una polarización de fuerzas políticas, no pluralismo dentro de la integración de la próxima Cámara de Diputados y de Senadores, y una izquierda muy disminuida al interior en la participación que va a tener. Claro, Ruth, sin duda ese tema del pluralismo que está ligado al de la identidad es algo sumamente importante, y ahora me quiero referir, y especialmente voy a preguntar a ti, Jorge, sobre la identidad del partido que posiblemente tiene menos identidad política, más difícil de definir, pero que al mismo tiempo vocifera más en torno a la identidad del mexicano, la identidad nacional, etcétera. Posiblemente el que vocifera más posiciones nacionalistas. Y no obstante, desde el punto de vista político, pues aparece como tremendamente desdibujado. Salvo algunos elementos, por ejemplo, el tradicional autoritarismo y la corrupción que han sido ligadas al antiguo partido oficial. ¿Podrá el PRI algún día desechar su lado autoritario, que habría que pensar si es parte de su identidad o no? ¿Y qué espacio político realmente podrá ubicar? ¿Podrá realmente lograr una identidad, o se mantendrá como una fuerza aparentemente del centro? Yo diría que de derecha, pero bueno, eso se los dejo a ustedes a discutir. ¿Será posible que el PRI se desprenda de esa imagen que tiene como partido del antiguo régimen? ¿O bien estamos ante una situación que el priismo va a convertirse en una cultura política enquistada en la sociedad mexicana, como lo es el peronismo en Argentina, por ejemplo, una especie de enfermedad crónica que ha invadido a toda la sociedad y de la cual es muy difícil curarnos? Hablar de identidades partidistas ahora y a futuro va a resultar cada vez más complicado, porque aunque tenemos una parte de la sociedad que claramente identifica al PAN con la derecha, y no quiero aquí ser peyorativo ni motivar que Germán se sienta agraviado, pero la sociedad ve al PAN como el partido de la derecha, ve al PRD como el partido de la izquierda. Cuando Ruth dice que los partidos emergentes que no han logrado desarrollarse, pues ya de emergentes, un partido que tiene 20 años ahí y no pasa del 2%, pues yo digo que ya de emergente tiene muy poco, mi querida Ruth. Ahí hay un problema estructural que yo llamo el sistema de partidos parasitarios, que se pegan a los partidos grandes como los hongos se pegan a los árboles, le chupan un poco de votos y de eso sobreviven. Y yo creo que el electorado ya está también depurando, pero no quiero salirme del tema. El problema que tenemos es que ¿dónde ponemos al PRI? En este esquema izquierda-derecha, este priismo, este PRI, un animal camaleónico, una criatura camaleónica, que igual se mueve para la izquierda que se mueve para la derecha, y cuya identidad, que parecía anclada en el nacionalismo revolucionario, con todas las implicaciones que esto tiene en lo político, en lo social, en lo económico, pues ha periclitado, ¿no? O sea, hoy hablar de nacionalismo revolucionario más por reflejo que por verdadera identidad. Tenemos un problema con el PRI, entonces. Tú dices, Roger, o preguntas, ¿puede el PRI romper con su tradición de autoritarismo? Lo vamos a ver en el 2012. Porque lo cierto es que hoy este PRI que tenemos desde 2000, desde la alternancia, es un PRI distinto, porque cómo se recompuso el poder, cómo los gobernadores pasaron a ser los factores de poder. No me extiendo más, pero tenemos un problema de identidades y de pragmatismos extremos. A nuestros partidos políticos, la ideología, Roger, no parece preocuparles. Germán, yo te preguntaría, ¿tú crees que en el futuro cercano, pero sobre todo más a largo plazo, los conceptos, las ideas de izquierda y derecha van a tener sentido? O, bueno, te preguntaría si tienen sentido hoy en día. ¿Se puede insertar esta dicotomía en el panorama político más lejano, o vamos a realmente a tirar por la borda las ideologías? No, sin duda tiene y debe tener sentido si queremos fortalecer a nuestra democracia. El sistema político añejo de nuestro país, el sistema político priista tradicional, premió la simulación, lo dice Jorge, con lo de camaleónico, hay que decirlo claramente, con la mentira, premió la mentira, la simulación. Lo mismo aprobaban la nacionalización de la banca que la privatización de la banca, incluso hasta los mismos diputados.
Yo creo que no debemos tener miedo a las definiciones. Yo no le tengo miedo a las definiciones, no tengo a la derecha, a la izquierda. La derecha es más amiga de la libertad. La izquierda es más amiga de la igualdad. No quiere decir esto que la derecha no crea en la igualdad, ni que la izquierda no crea en la libertad, pero el PAN debe primar la libertad sin miedo, sin titubeos. Y la izquierda pues debe primar la igualdad. Yo no veo, me parece un contrasentido que un partido de izquierda se oponga a que se suban impuestos, como me parece un contrasentido que la derecha quiera basar sus triunfos electorales con una asistencia social, con dádivas electorales, o que no llame a rendición de cuentas a los sindicatos. En el país. Creo que la derecha liberal que debe representar el PAN debe primar la libertad de expresión, debe resolver los nudos ideológicos esos que preguntabas al principio, debe sin duda también, con un discurso moderno, abrazar a la educación laica, pública, gratuita, de calidad. Debe primar un servicio del mérito, un servicio público al mérito, abrazar lo que sueñan las clases media y dejar de hacer de los partidos aparatos de estructura de asistencia social costosas. Y yo al final sí quiero estar de acuerdo con Ruth en que la reforma electoral, esta última que hicimos todos tenemos una parte de responsabilidad, ni controló a los medios, ni controló la fiscalización del dinero, generó unos IFES y unas autoridades locales robustas y no controló fundamentalmente a los gobernadores, que sí, de todos los partidos, se han convertido en virreyes sexenales donde se está reeditando la simulación, donde se está reeditando la falta de identidad y donde se gana una elección a cualquier precio, al costo de ideologías, al costo de dinero o al costo de tocar las puertas del delito. Claro, o sea que este futuro que podemos prever tiene algo de un regreso, de un retorno al pasado. Claro, nunca se puede retornar realmente al pasado, Ruth, pero el tema de la igualdad y de su relación con la libertad, eso es fundamental. Y ahí, efectivamente, la izquierda tiene su fortaleza cuando lucha por la igualdad, pero también su debilidad. Su debilidad la podemos ver en el problema de la relación de la izquierda con el tema del socialismo real. Y para ponernos más concretos con el tema de Cuba, donde posiblemente hay una gran igualdad, pero casi cero libertades, ¿no? ¿Ha reconocido esto la izquierda? ¿Cómo así a largo plazo, cómo ves tú el futuro de la izquierda dentro de 50 años después de que el socialismo pues se ha derrumbado? Quedan las ruinas recicladas de economías de mercado como China y Vietnam, tal vez, y los residuos patéticos de Corea del Norte y de Cuba, de un autoritarismo insoportable. ¿Puede sobrevivir la izquierda a esta catástrofe, que ha sido una catástrofe no solamente política, sino civilizatoria? Yo diría, ¿a 50 años todavía vamos a tener izquierda después de todo esto? Creo que sí, y además una izquierda que puede llegar a modernizarse en términos no solamente ideológicos, sino prácticos. A mí me parece que el tema de la igualdad es un tema que no debe de quedarse en el discurso, no debe de quedarse asentado solamente en los principios o en los documentos básicos del partido, en este caso el Partido de la Revolución Democrática y otros partidos que se dicen de izquierda. Tendría que ser realmente valorada el tema de la igualdad como un tema que tenga que analizarse desde el punto de vista de generar riqueza. Y generar riqueza implica que esta izquierda analice cuáles son sus posibilidades de alianzas con sectores a los que ha descalificado incluso de manera coyuntural por medio de candidatos que más pareciera su discurso, un discurso más acercado al populismo, un discurso más acercado a ser aceptado para cuestiones de eficiencia y eficacia electoral que para realmente construir un futuro viable para la sociedad mexicana. Entonces a mí me parece que la izquierda tiene un futuro promisorio siempre y cuando logre precisamente mantener que este grupo de identidad, que este grupo de gentes que ha estado impulsando a acercarse a la socialdemocracia, a acercarse a experiencias como la de Chile, la de Brasil, la de Uruguay, pueda tener preeminencia en el pensamiento de los ciudadanos que se acercan a las izquierdas. Y además, por otro lado, yo creo que es indispensable que exista
la izquierda y la derecha incluso, que existan los conceptos de libertad, los conceptos de igualdad, para equilibrar el ejercicio incluso del propio PRI, que aquí se ha manifestado como pues un partido que no tiene identidad. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que tiene una identidad profunda que viene de raíces de la Revolución Mexicana y que le han metido toda una serie de cuestiones y de conceptos que aun cuando no los manifiestan como suyos, los ejercen en la práctica en sus gobiernos, el clientelismo, el corporativismo, precisamente utilizar el carisma de algunos candidatos para poder hacer eficiente y eficaz el discurso para ganar elecciones, lo siguen haciendo. O sea, más en la práctica, el pragmatismo se ha impuesto, no solo en el PRI, lamentablemente esto lo han retomado los otros partidos, el PAN, el PRD, incluso no solamente en sus discursos, sino también en la práctica de sus gobiernos. Entonces creo que la identidad de la izquierda es necesaria, pero también la izquierda como tal, superarse, darle lo mejor posible a la sociedad, pero en términos no solamente ideológicos, sino ya de práctica, le sirve a la sociedad mexicana. O sea, yo sí creo que es indispensable tener una izquierda fuerte en nuestro país. Pues vámonos al futuro más cercano, a las próximas elecciones presidenciales. Jorge, ¿va a ganar el PRI? ¿No le afectará al PRI? Porque ahora, en estos tiempos, podemos ver que se está fortaleciendo mucho, que gana elecciones. Pero tú mismo has señalado que en el país, yo diría que principalmente en el PRI, hay una tremenda fragmentación, tú la has llamado feudalización, balcanización. Si un partido está feudalizado y balcanizado, posiblemente es el PRI, y de momento parece que es su fortaleza y que se apoya y que construye una franja en los alrededores de los centros de poder, pero una franja muy poderosa, pero que puede ser una franja también de fraude o de retorno a las viejas prácticas corporativas, corruptas, etcétera. ¿No es previsible una división del PRI? ¿Es previsible que va a ganar así como muchos pesimistas u optimistas? Depende de qué lado estés. Depende de qué lado estés. Tienen, o puede haber importantes sorpresas, ¿no? El elemento sorpresa que siempre cuando pensamos en el futuro, pues hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿El PRI aprendió la lección del 2000 y del 2006? Creo que sí. Yo creo que el PRI tiene hoy clarísimo que hacia 2012 el valor de su unidad es uno de los tesoros a preservar, a proteger. No veo, Roger, de aquí a 2012, de los meses siguientes, riesgos de división en el PRI, salvo que repitieran el error de 2006, que es la disputa por la candidatura. La disputa por la candidatura presidencial en 2006 condujo al PRI al tercer lugar. Yo creo que esa es la lección que aprendieron y creo que van a poner por encima de cualquier otro elemento la unidad interna del PRI. La pregunta que tenemos que hacernos, o creo que nos podemos hacer, Roger, es si el regreso del PRI en el 2012, el eventual regreso, significa también el retorno al sistema presidencial como lo conocimos hasta el año 2000. Y yo creo que no. Lo anticipo, mi respuesta es no. Aún con el regreso eventual del PRI a la presidencia, ese sistema de subordinación, control prácticamente absoluta del presidente sobre gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, me parece imposible de recuperar. No veo en 2012 una fatalidad, vamos a ponerlo así, ya está todo escrito, el PRI va a ganar, todavía faltan las elecciones de 2011, 6 elecciones, lo que pasa en el Estado de México. Me gustaría compartir el optimismo de Ruth Zabaleta sobre una izquierda fuerte, al contrario, veo a una izquierda, ahí sí, camino a la fractura. O sea, si el PRI se feudalizó, la izquierda es una colección de tribus apaches que se atacan unas a otras, ¿no? Jorge, y el PAN tendrá que regresar a su ayornamiento. Tú has hablado de todas maneras que hay un ambiente de crisis. De crisis del sistema electoral. De crisis del sistema electoral y que puede desembocar en una crisis política, que puede coincidir además con las elecciones del 12. O sea, eso yo no lo descartaría del panorama. Correcto. Es decir, como
y una situación de crisis que sí parece bastante probable que se asocie a las próximas elecciones, sí puede generar sorpresas, tal vez no una disputa interna fuerte del PRI, pero sí una erosión fuerte de los poderes. Es que en aquí los que está hay un basado, elemento ¿no? novedoso, y lo pongo sobre la mesa, Roger, y creo que Germán y Ruth en esto podrían estar de acuerdo. Lo que acreditó las reformas electorales del pasado y las instituciones electorales fue la derrota del PRI. El PRI perdió en el 97, un año después de la reforma del 96. Perdió la mayoría. El PRI perdió la presidencia en el 2000. Aunque tuvo su recuperación en 2003, no le alcanzó para recuperar mayoría en la Cámara de Diputados y se fue al tercer lugar en 2006. Hoy estamos en la perspectiva de que en 2012 podemos estar hablando del regreso del PRI. ¿Va a soportar eso el sistema electoral? ¿Qué opinas tú, Germán, de esto? Yo creo que el país tiene futuro, que el país ve al futuro y que un partido como Acción Nacional no está en el poder para estar también quien espere que el PAN esté 70 años como estaba el PRI, pues tampoco. Estás profetizando que el PAN va a perder las elecciones del 2. No, yo creo que yo en eso sin duda soy optimista en la reserva de ciudadanía, en la reserva de centro, de moderación, de trabajo. Y parte del éxito del Partido Acción Nacional está en demostrar que la lucha del presidente de la República, Felipe Calderón, en contra de la delincuencia no es una lucha en contra de la delincuencia exclusivamente, sino en favor del Estado de Derecho, en favor de vivir en un Estado democrático y de derecho. Si logramos los panistas, que a veces somos muy malos para transmitir lo que creemos, lo que pensamos y lo que soñamos a los ciudadanos, si logramos transmitir que esa lucha ha sido eficiente y que la posición del PAN y del gobierno del presidente Calderón es muy clara, que ganemos los que queremos vivir en democracia y en el Estado de Derecho y que pierdan los delincuentes, eso es todo. Si logramos transmitir esa posición, vamos a ir avanzando y podemos recuperar una confianza de los ciudadanos que sí se ha disminuido. Segundo, si no traicionamos nuestros postulados de libertad, el partido hace muy bien en respaldar políticas como las de desmantelar ese sindicato de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, que era carísimo, que era una demagogia laboral que le costaba al país. Cuando toma esas banderas libertarias el partido y el gobierno, va bien. Cuando las traiciona, cuando connive con algún sindicato, cuando connive simulando que cree en la igualdad cuando en realidad está hipotecando la libertad, ahí le va a ir mal al PAN. Germán, pero no crees, no es posible prever, será un punto utópico solamente el que ante una situación crítica el PAN podría aceptar en el 12 una alianza con la izquierda o por lo menos con una parte de la izquierda. ¿Estaría dispuesto el PAN? ¿Habría sectores de la izquierda? Y esa pregunta también va para Ruth después. Sectores de la izquierda que aceptarían algo parecido a lo que está ocurriendo en otros lugares donde hay alianzas de derecha e izquierda, digamos. ¿Puede esto ocurrir? ¿Sería sorpresivo en el 12? Debe ser ese acuerdo no de sustitución de personas, sino de un rumbo claro. El problema de la democracia mexicana es que los ciudadanos no están sintiendo que la democracia está dando resultados a su vida, a su desarrollo diario, al desarrollo económico. El problema de la democracia es que puede ser una democracia basura que solo sirve para sustituir a unos y poner a otros sin que le reporte a los ciudadanos beneficios. Eso por un lado. Pero por el otro, un viejo postulado del PAN es de que el PAN es una herramienta, un instrumento de los ciudadanos. Yo creo que sí, en tanto encabece una lucha un ciudadano. Yo no creo en los reciclajes priistas que luego se disfrazan de panistas y van a una coalición a reeditar las mismas prácticas. Y esa es la simulación que estamos criticando, eso es lo camaleónico. Eso, la verdad, eso no sirve de nada y al final hay un desencanto en todos los partidos y el PAN pone el prestigio que había ganado y el PAN, pues la verdad es que ahí no gana nada encumbrando priistas disfrazados de panistas.
Ruth, ya pagó el costo, ¿qué piensas fíjate, de ya esto? pagó el costo el PAN y el PRD de ir en alianza en esta elección pasada. Ya lo pagó, ya públicamente se le cuestionó, se le dijo varias cosas, pero la verdad es que a mí me parece beneficioso el hecho de que se hayan aliado y los resultados a final de cuentas. Por la discusión que sea, a final de cuentas se diluyeron las posibilidades de criticar a uno o a otro como ineficientes. A lo mejor compartieron esa crítica al final. Pero ¿a qué voy? Que tiene que ser muy inteligente el PAN y el PRD en términos de equilibrar la posibilidad de la resurrección del PRI para poder generar condiciones de que el país tenga gobernabilidad, tenga políticas públicas reales para cambiar de fondo la circunstancia económica y política de nuestro país. ¿A qué me refiero? A que tendrían que proponer el PAN y el PRD un candidato que fuera el que condensara la aspiración en general de la población, de la falta de credibilidad a los partidos políticos, del cuestionamiento hacia algunos otros candidatos y de la posibilidad de ver otra perspectiva hacia adelante. Yo estuve en un foro, me pareció muy interesante la reacción de la gente cuando empiezan a hacer el análisis, además un analista que está en contra de la alianza del PAN y del PRD, dio todos los argumentos en contra y además la gente le aplaudía porque daba los argumentos en contra, pero cuando él dijo el nombre del candidato que él supone que va a ir al 2012 entre el PAN y el PRD, la gente se paró y empezó a aplaudir. Y dijeron, con ese sí vamos, no importa que lo apoye el PAN y el PRD, o sea, juntos vamos a ganar. O sea, vamos, la gente trae un sentimiento de buscar quién lo viene a salvar. Y no vamos a tener oportunidad los partidos políticos de salirnos de eso en este momento, porque es una cultura popular, es una cultura general la que tenemos en la población. Tendríamos que haber generado condiciones de cambio de pensamiento de los ciudadanos para que no solamente fueran ciudadanos de voto pasivo, sino ciudadanos de voto activo, en donde todo el transcurso de los gobiernos estuvieran cuestionando, estuvieran revisando, estuvieran dando seguimiento, buscaran cambiar la forma de los gobiernos clientelares y corporativos a gobiernos realmente eficaces y eficientes en términos económicos. Pues Ruth, no prevés ninguna sorpresa entonces. O sea, están establecidos los parámetros, esta dominación del PRI, Yo sí, depende la del base candidato popular de carisma, de candidatos, la crisis que no puede darse una situación similar, igual, nunca es igual a la del 94, por ejemplo, asesinatos, divisiones, alianzas extrañas, sorpresas. No hay sorpresas. Sí hay sorpresas y lamentablemente no tienen que ver mucho con la cuestión política, sino por la cuestión precisamente que marcaba Germán, que es el asunto del elemento crimen organizado involucrado en la cuestión electoral. O sea, lamentablemente lo que hemos estado viendo en las últimas elecciones y seguramente lo que vamos a seguir viendo va a ser una circunstancia muy complicada de violencia relacionada mucho con la circunstancia del crimen organizado involucrado en las actividades políticas de muchos actores en nuestro país. En el 2012 creo que no va a resultar sumar emociones, sumar sentimientos. Acaban de pasar unas elecciones en Colombia donde un candidato, Antanas Mockus, sumó emociones y sentimientos y quedó derrotado por la firmeza de rumbo y la identidad clara de quien quiere defender el Estado de Derecho, de quien quiere defender la libertad. Yo estoy convencido de que si el PAN defiende el Estado de Derecho, como lo está defendiendo el presidente Calderón, y lo hace transmitir a los ciudadanos, que esa lucha no es solo contra el crimen organizado, sino contra el que roba vacas en provincia, contra el que trata personas, contra la pornografía infantil. Nosotros, que creemos o que debemos creer en la libertad, hacemos bien en dar esa pelea por la seguridad. En eso hace muy bien el presidente, pero no hemos sabido transmitir que es la lucha en contra de la delincuencia, es una lucha a favor de la seguridad de cada uno de los ciudadanos de este país. Pero el PRI también está intentando lanzar ese mensaje de la seguridad. Nosotros sí sabemos. Pues yo los veo lavándose las manos a muchos gobernadores del PRI, lavándose pero las lavarse manos, las manos puede generar para seguridad, que el presidente resuelva. con pactos con. No, pues no. Quizá la percepción Pactar con la delincuencia creo que es una puerta falsa. Pero ha ocurrido en el pasado, puede ocurrir en el futuro. Pero es que la percepción de que los gobiernos han sido ineficaces, no quiere decir que no lo hayan intentado, Germán. Pero la percepción social en ese tema tan delicado del combate a la delincuencia, al crimen organizado, a todo lo que esto implica, ese es la percepción que hay en la sociedad, creo, o sea, las encuestas atendemos y a la perspectiva que tenemos enfrente, es la
sensación social de que el gobierno no está pudiendo resolver el problema y que el PRI ahí sí está diciendo, ellos no pueden, yo sí sé cómo hacerle. No digo, no polemizo ni les doy la razón, simplemente digo, ahí tenemos un problema. Pero déjame incorporar otro elemento. El problema de que la izquierda y la derecha vayan unidas ya no permite, dada la experiencia, decir como decía nuestro amigo Froilán López Narváez, lo cito, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Pues resultó que no. Resultó que esas alianzas, yo no las califico de contranatura, no. Yo las veo políticamente. Han resultado para el Partido Acción Nacional un desastre. Y para la izquierda, otro desastre. Nos acercamos al final de este programa. Yo les pediría que dijesen unas palabras para recapitular su posición y así podernos despedir. Jorge. De manera muy breve, como lo pides, Roger, yo veo que el sistema político mexicano sigue en movimiento y sigue en transformación. Este sistema, como lo conocemos hoy, no va a poder dar perspectiva, no da prospectiva de mediano y largo plazo. Sin embargo, como dije al principio, creo que siendo urgentes las reformas políticas, habrá que esperar el 2012 y ahí habrá que redefinir los cambios que este sistema requiere para preservar, me parece, 3 asuntos que son democracia, libertades y seguridad. Gracias, Jorge. Germán, por favor, unas conclusiones. Yo estoy convencido de que hay futuro en el país, de que el país no puede ni va a regresar a ese pasado, a esa negra noche priista que padecimos. Y a partir de ahí todos tenemos responsabilidades. El gobierno de la República tiene responsabilidades todos los gobiernos de los estados. El Partido Acción Nacional tiene la responsabilidad de identificarse, de tener una cara, un rostro que yo creo, que yo apuesto a que debe ser un rostro de libertad, que le haga recapturar a la clase media, a los ciudadanos que le dieron el poder y que se lo pueden seguir dando si no traicionamos ese rostro de libertad. Gracias. Ruth. Mira, después de la alternancia del poder después del 2000 y el pluralismo con que se integran las cámaras, los partidos políticos, independientemente que piensen que van a ganar o sientan que van a perder por cómo está en la cuestión de la percepción ciudadana, tienen que sentarse en la mesa y reflexionar que la única manera de sacar este país va a ser solamente va a derivarse de un gran acuerdo, donde se sienten realmente a discutir de fondo las políticas públicas que requiere este país. Porque, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, mientras vemos que Estados Unidos pasivamente está discutiendo la legalización de la marihuana en 14 estados, nosotros vemos aquí cómo el presidente prácticamente está solo, sí, en una lucha contra el crimen organizado, en donde los estados se deslindan, pero que también hay una circunstancia en donde no fue incluyente en esta política pública. Entonces tienen que sentarse en la mesa, porque no vamos a resistir 2 años más en donde nos esperemos al 2012, como dice Jorge, para que las cosas mejoren. Las cosas tienen que cambiar ahorita y se tiene que reflexionar ahorita. ¿A partir de qué? De que estamos viviendo muy mal nuestra circunstancia interna, pero también estamos perdiendo la gran oportunidad de lo que podríamos aprovechar de la globalización y de la discusión que se está dando de grupos importantes y de países importantes que están liderando ya a nivel mundial, como Brasil o como los conceptos que tuvo Chile para gobernar. O sea, a mí me parece indispensable que México vuelva a retomar su liderazgo como América Latina, como un país de avanzada en términos económicos, en términos de desarrollo social, que no puede México seguir siendo calificado como el peor en términos de desigualdad social. Es el peor en América Latina ahorita calificado en los últimos resultados del PNUD. O sea, ¿de qué nos sirve que estemos combatiendo el crimen organizado y tengamos la bandera de estar obviamente haciendo un gran trabajo si no está viéndose en los beneficios a la población? La gente no los está sintiendo en lo inmediato. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Entonces, a mí me parece que lo fundamental es pensar cómo mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y cómo volver a retomar el camino en conjunto con una política pública que saque adelante nuestro país interna y externamente. Bueno, debo agradecerles a los tres su interesante y viva participación en este programa.
Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Nos despedimos del público. Muchas gracias por estar con nosotros.